de propiedades. Bueno, como se vio en la introducción, hoy hablaré sobre el análisis inmobiliario. Eh, Primeramente es un rubro muy golpeado, ya que se ha visto afectado por muchos factores, tanto como primeramente el año 2020 por la crisis sanitaria provocada por el COVID-21 y posteriormente a la inflación que está viviendo hoy en día Chile, que es aproximadamente un 11% y podría seguir subiendo según la estadística. Pero bueno, hablando del rubro inmobiliario, primeramente fue golpeado por la crisis sanitaria del 2020, lo que produjo un porcentaje de disminución de viviendas, de construcción de viviendas de un 11,3% aproximadamente según la Cámara de la Construcción. Por lo cual, posterior a eso, el año 2021 empezó a terminar las cuarentenas. Entonces empezó a retomar el rubro de la construcción, por decirlo así. Entonces, decir, la inversión volvió a retomar. Según los datos de la Cámara de Construcción de Comercio, la inversión tuvo un alza de un 12,8% el año 2021. Pero esto no quiere decir que el rubro se haya reactivado, sino es decir que se construyeron muchas viviendas. Según la estadística, el año 2021 se construyeron 95.817 viviendas, es decir, que esa es la que había disponible en ese momento, pero, pero cuáles solamente 4.841 viviendas tuvieron un contrato de promesa de compra-venta, es decir, un 5% aproximadamente fue que se comprometieron a comprar. Bueno, ¿qué factores han principalmente afectado al mercado inmobiliario? Principalmente dos factores. El primero es el aumento de las tasas de interés y segundo, la restricción en periodos de plazo de los créditos hipotecarios. Es decir, que an- eh, en vez de obtener un crédito hipotecario a 20 años plazo, pues el banco te lo puede ofrecer a 15 años plazo. Es decir, que esto hace que tiendan a subir los dividendos y que no todas las personas pueden optar a la casa propia o a comprar una vivienda nueva. Por, por lo tanto, muchas personas lo que optan es arrendar propiedades. Pero ahí también hay un problema. Eh, las propiedades siempre se han evaluado en UF, en unidad de fomento, no en pesos. Por lo tanto, la UF sube día a día, más con la inflación, más con el aumento de las tasas. Por lo tanto, no es posible ya llegar y arrendar una casa, por decirlo así, sino que hay que evaluar bien la situación, ver lo que alcanza. Entonces, por lo tanto, el rubro inmobiliario se ha visto muy afectado por la alza de los precios. Y no solo por la alza de la vivienda, sino que alza en gastos básicos, luz, agua, alimentación. Entonces ya los consumidores no tienen que optar o por servicios básicos o a veces optar la vivienda. Entonces a veces no es posible optar las dos. Bueno, como se mencionó anteriormente, debido a la restricción de crédito hipotecario, ciertos bancos, la mayoría, han establecido un sueldo líquido mensual mínimo para obtener estos créditos. Como se puede ver abajo, el sueldo mínimo es de 380.000 pesos chilenos. Y estos son los bancos que recopilé que piden sueldos mínimos en caso de que sea un titular o más de un titular. Y estamos hablando de sueldos líquidos. Por ejemplo, el Banco Estado de 900.000, más de un titular 600, el BCI de un titular de 650.000, o más de un titular, ingreso mínimo de 1.100.000 pesos por familia, Banco Falabella en UF, 26F, aproximadamente 855.000 pesos chilenos, y el Banco Scotiabank, la renta mínima para el cliente de la región metropolitana, 500.000, y para el cliente de otra región, 450.000. Consorcio, una renta líquida superior a 600.000. Entonces, por lo tanto, este mercado ha estado muy golpeado tanto por pandemia, por inflación, por restricciones. Entonces, hay que esperar a que el mercado trate de estabilizarse, que la inflación
se estabilice para poder volver a un poco a lo que era el mercado antes de la pandemia, por decirlo así. Y eso, muchas gracias por la atención.